La palabra esquizofrenia viene del griego eschizo, división o escisión, y fenos, que es mente, es decir, es un diagnóstico psiquiátrico que se refiere a un grupo de trastornos mentales crónicos y graves en personas con alteraciones en la percepción o la expresión de la realidad. El término esquizofrenia es utilizado por primera vez en 1908, aunque anteriormente Kraepelin dice que la esquizofrenia es como una, digamos, no es lo tienen como no como un desdoblamiento, que a veces lo confundimos como si se tuviera una doble personalidad, pero no llega a definirlo del todo. Tenemos a la doctora Rocío Iglesias del Hospital Marqués Valdecía de Santander, que es psiquiatra, y tenemos también a María, que sufre la enfermedad de la esquizofrenia y que nos van a acompañar para llegar a entender a fondo esta enfermedad. Hola Rocío, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal estás? Bien, bien, gracias. No sé si la presentación es un poco así, yo igual me he liado un poco. Es cierto que hasta 1908 no se define, porque la esquizofrenia se tiende a confundir con la doble personalidad, cosa que no es cierto tampoco, ¿verdad? Pues efectivamente no es cierto, y quizá el principal problema de la esquizofrenia es el desconocimiento en general, ¿no? Y sin embargo es relativamente frecuente, es una enfermedad que diagnosticamos en 1 de cada 100 personas. Lo que sí es cierto es que es compleja, es una enfermedad muy compleja, y que los psiquiatras definimos de un modo que llamamos sindrómico, lo que quiere decir que la diagnosticamos cuando un conjunto de síntomas se dan durante un tiempo determinado. Esto quiere decir que las causas exactas y los mecanismos por los que se produce todavía no son bien conocidos. Como digo, esto es una personalidad que no convive con otras, es decir, aquí lo que es como si fuera un ser que se apaga para entrar en otro, ¿no? Yo no diría eso, digamos, es una persona que, bueno, pues ha tenido una vida completamente normal y a veces de manera repentina, otras veces, bueno, pues más lentamente. Hay un cambio en la percepción, hay un cambio en las cosas que percibe, y quizá desde fuera la percibimos como distinta, pero no tiene nada que ver con la doble personalidad, un diagnóstico que quizás sea más de las películas americanas que de la vida real, ¿no? La pregunta más directa, ¿cómo podemos identificar a una persona que sufre esta enfermedad y cuáles son los principales síntomas? Pues bien, lo principal es que hay que resaltar que varía mucho de una persona a otra, ¿no? Esa es la principal diferencia. Entonces, quizá en la fase aguda, pues lo que vemos es que la percepción del individuo se altera. A veces también el pensamiento, el afecto, la conducta, pero cada persona presenta una combinación única de síntomas y experiencias. A menudo la persona que lo está viviendo no entiende lo que le pasa, y ellos ven, pues, o es frecuente que se sienten observados, perseguidos, que se conspira contra ellos. Pues no es raro que crean que les pueden leer la mente, controlar los pensamientos. Entonces estos síntomas causan mucho temor y bueno, pues la reacción más común es que ellos tiendan a aislarse. Claro, el aislamiento es peor, ¿verdad? Es peor, pero inicialmente, quiero decir, es como una huida, ¿no?, de un mundo que para ellos, bueno, resulta una amenaza. Bueno, aquí en el guión que tenemos, porque hay otros programas hay que prepararlos con un guión, dices que influye mucho los antecedentes de cada persona, es decir, no lo sufre lo mismo una persona que otra. Y me gustaría que me pusieras con María, que nos acompaña, y vamos a ver cómo empezó ella con los síntomas, si te parece bien, Rocío. Muy bien. Gracias. María, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntame, ¿uno es consciente cuando pasa todo esto, cuando empiezan los primeros síntomas? ¿Cómo lo afrontas? Yo por lo menos me di cuenta desde el primer momento que algo estaba pasando, pero lo atribuí a algo exterior. Para nada lo atribuí a un tema mío de la mente. Entonces cambia
cambian las cosas, cambian las percepciones y pues diríamos que te encuentras en un mundo en el que al principio sí que da por pensar que estás volviéndote loco, pero luego lo ves de una manera tan real que para nada no te lo llegas a creer, hasta que pasa mucho tiempo y todo encaja. Posiblemente lo que tengas miedo es a la opinión, ¿verdad?, de la gente que te rodea. Bueno, pues ahora mismo me da miedo de la gente, pues por ejemplo, en temas laborales y demás, es un poco un tema tabú, ¿verdad? La gente que me importa, mis familiares, mis amigos, pues la gente cercana a mí sabe lo que pasé y bueno, sabe que he salido de ella afortunadamente, y entonces les he enseñado a ver la enfermedad como algo pues muy normal, lo cual se puede salir. ¿Has salido ya? Sí, afortunadamente sí. Pásame, si eres tan amable, porque seguiremos con Rocío, luego volveremos contigo otra vez, vamos a seguir indagando en esta enfermedad y a ver de qué forma la sociedad podemos asimilarlo y podemos ayudaros, ¿de acuerdo? De acuerdo. Rocío, Sí. me cuentas que cada persona puede tener un tipo de esquizofrenia distinto, ¿no? O sea, es decir, puede haber unos antecedentes como puede ser familiares, ¿verdad? Puede ser alcohol, drogas, porque aquí me hablas de síntomas positivos y de síntomas negativos. ¿Lo podemos definir mejor? Bien, como he dicho antes, bueno, pues quizás resaltar que cada persona tiene unos síntomas diferentes. Hay unos síntomas pues que nosotros llamamos positivos, que son como más fáciles de identificar. Quizá el síntoma clásico sería lo que la gente conoce por voces, que son alucinaciones auditivas, alteraciones de la percepción, que pueden ser de todos los sentidos, pero que quizá las alucinaciones auditivas son las más características. Y bueno, pues esto es una sensación, los pacientes oyen unas voces que comentan, unas voces a veces que amenazan, que dan órdenes, como algo real, aunque no lo es. Pero no todos los pacientes que son diagnosticados de esquizofrenia o trastorno psicótico tienen estas sensaciones. Quizá el síntoma más común serían los delirios, que son creencias reales para el que lo padece, pero no para los demás, ¿no? Ellos pueden creer que efectivamente, bueno, pues están perseguidos, que la gente les mira por la calle, que les lanzan señales, mensajes, y todo esto lo viven como algo real, aunque no lo es, ¿no? Y luego hay otros síntomas negativos, que son mucho más difíciles de identificar y que inicialmente a veces las personas, los familiares que les rodean, los pueden confundir como que los pacientes se han vuelto perezosos o que se han vuelto despreocupados, y en realidad son síntomas de la enfermedad. Y bueno, por lo que podíamos observar es que ellos se aíslan, que no tienen la misma energía, que no están igual de motivados, que a veces abandonan incluso la higiene, que están más distraídos, que no tienen el mismo interés, ¿no? Entonces esto también son síntomas de la enfermedad. Rocío, tú como psiquiatra del Hospital Marqués de Valdecilla de Santander, ¿estos casos van aumentando? Pues no se ha visto que realmente que haya un aumento en la incidencia, ni aquí ni en otros países. Parece que ese porcentaje del 1% se mantiene en diferentes culturas y en diferentes momentos a lo largo de la historia. Bueno, entonces, ¿cómo llegas? Ya hemos dicho un poco los antecedentes, un poco los puntos que nos llevan a esa compleja esquizofrenia. ¿Cómo se llega a diagnosticar y cuáles son los grados que tiene esta enfermedad?
Pues el identificar por una alucinación, un delirio, es fácil, ¿no? Para las psiquiatras que tenemos experiencia en ellos, es fácil identificarlo, pero es difícil clasificarlo, ¿no? Eso es lo difícil, en lo que quizá pues no nos ponemos del todo de acuerdo. El diagnóstico se basa en una entrevista pues exhaustiva al paciente y a la familia. No tenemos test como puede haber en otras enfermedades para establecer el diagnóstico. A veces sí podemos pedir una resonancia cerebral por descartar otras patologías, pero no porque esas pruebas nos confirmen el diagnóstico, ¿no? Muy bien. Como decíamos, diferentes grados, ¿y cuáles son las fases de la enfermedad? Bueno, de manera quizá un poco simple podríamos definir establecer que hay 3 fases en esta enfermedad, aunque pues la duración de cada una de las fases varía mucho, ¿no? Habría una fase prodrómica en la cual, bueno, pues hay síntomas que son sutiles, vagos, que muchas veces pasan desapercibidos, y que son pequeños cambios que se observa en la persona a nivel de la percepción o del pensamiento. Ponos un ejemplo. Pues por ejemplo podemos ver al paciente, pues si está estudiando, que rinde menos en los estudios, que se aísla más, que se encierra más en su habitación. Quizá aquí no podemos decir claramente que hay un síntoma psicótico, pero hay un cambio en la forma de ser de esa persona, en sus intereses, en su relación social. O sea, prácticamente sería cualquier persona normal que dice, bueno, pues no dejo de estudiar, soy una persona retraída, ¿no? Sí, normalmente, claro, es preciso pues conocer muy bien a esa persona para notar cambios sutiles, ¿no? A veces, bueno, pues son los padres los que están cercanos, los que pueden percibir a veces ese cambio, ¿no? Que incluso en esta primera fase, Rocío, si no me equivoco, no querrán ir a ver a un psiquiatra, porque esto de ir a ver a un psiquiatra para mucha gente suena fatal. Efectivamente, quiero decir, en este momento no creen que necesiten ayuda, ni ellos, ni a veces, bueno, pues tampoco la familia a veces no ve que... Claro, si no lo cogemos a tiempo, la enfermedad se empieza a agudizar. Efectivamente, si no, bueno, pues suele venir la fase aguda. Esta fase prodrómica también puede variar, puede ir de años a puede ser cuestión de semanas o pocos días, o a veces difícil, imposible de identificar, ¿no? Que puede haber mucha gente en esta primera fase que no lo sepa, ¿verdad? Efectivamente, sí. Hay en algunos países, pues como Inglaterra, como en Australia, que tienen programas específicos que llaman de pródromos o de sujetos a riesgo. Nosotros aquí en España no tenemos, pero estarían evaluando esta gente con características bueno, que pueden tener un riesgo más alto que la población general de llegar a desarrollar. Vamos a la segunda fase. La segunda fase sería una fase aguda en la que bueno, pues están los síntomas claramente psicóticos y que son fáciles habitualmente de identificar tanto para la familia, al menos que rodea al paciente, como para el psiquiatra. A veces para el paciente mismo no es fácil de identificar. En la mayoría de los casos ellos a veces no se dan cuenta de lo que les está pasando. Y hay ya por último por la fase que sería de recuperación o remisión, en el cual pues los síntomas van desapareciendo poco a poco, puede también durar de días a meses y bueno, pues esta duración depende pues de las características de la persona, del tiempo que lleve enferma, de si acepta bien el tratamiento o no. Muy bien, ¿me pasas con María, por favor? Sí, aquí está. Hola María. Hola. Tú has distinguido bien las 3 fases, ¿verdad? Sí, perfectamente. ¿Tú ya en la primera fase, cuando te pones en tratamiento, o esperas un poquito más porque no crees que estás sufriendo este tipo de enfermedad? En mi caso fue tema de meses. Para nada pensaba yo que estaba sufriendo ningún tipo de enfermedad. Fue un proceso bastante largo. Bueno, no sé si quieres te cuento un poquito resumido. Sí, mientras no me des datos, o sea, es decir, tú vas a tu trabajo, etcétera, pero no damos nombres, ¿vale? Eso es. Pues bueno, yo un día acudo a mi lugar de trabajo
y me encuentro con que yo consideraba que estaban sospechando de mí, que estaba llevándome dinero, y bueno, pues al día siguiente volví a acudir a mi lugar de trabajo y ¿cuál es mi sorpresa? Que empecé a sospechar que me estaban investigando la Guardia Civil. Vi incluso un autobús de guardias civiles que iban hacia mi lugar de trabajo. Y bueno, pues todo esto fue mi manera de cómo empezó el brote psicótico. Yo a partir de ahí pues empecé a percibir la vida de manera diferente y para nada me imaginé que me estaba pasando nada en mi mente, sino pensaba que era algo externo, totalmente. Posteriormente pues empecé a notar que la gente pues me sospechaba hacia mí. Entonces yo fui a mi casa, a mis amigos se lo conté, a mis padres también, todo el mundo me creyó, aunque parecía muy difícil de creer, y todo parecía pues que era una realidad. Hasta que, pasado mucho tiempo, 3 meses, pues yo seguí con todas esas visiones, esas alucinaciones, me aislé en mí misma para intentar, cuanto menos saldría a la calle, pues menos amenazaría del exterior. Y bueno, pues llegué a marcharme a otro país huyendo, pensando que allí no me iban a reconocer. Y cuál fue mi sorpresa, que allí seguía viendo pues lo mismo que aquí. Entonces pues llegué a cambiarme de ropa y llegó un momento en que estaba tan desesperada que me quité la ropa para que no me persiguieran, pensando que era eso lo que les hacía identificarme. Y bueno, tuve la suerte de que paré un coche y al final pues me llevaron al lugar adecuado, que era a un centro de policía. De allí pusieron una serie de preguntas y consideraron que tenían que llevarme a un centro psiquiátrico. Y allí pues me medicaron y afortunadamente pues todo empezó a remitir. Yo te agradezco la valentía con la que nos estás contando esto, porque realmente creo que lo habrás pasado mal. Muy mal, sí. Es horrible, es horrible. Supongo cualquier mirada, cualquier cosa ya crees que eso va sobre ti, ¿no? Sí, yo llegué a sentir amenazas de muerte hacia mi persona. Yo me despedí de mis amigos y sí, yo me fui pensando a otro país, pensando que iba allí a pasar mis últimos días. Tuviste que reconocer el problema. ¿Cómo fue el acceder a un servicio psiquiátrico, tanto en ese país como me cuentas, como aquí en España? ¿Cómo ha sido? Cuéntame. Bueno, pues yo tuve la suerte que a mí me llevaron allí desde la policía en una ambulancia. Yo no me enteraba ya, afortunadamente, de poco, porque estaba ya en una fase de querer escapar de todo. Entonces pues me dejé ya llevar. Lo último que yo quería era ir a un centro psiquiátrico, ni a un médico en especial, ni a ningún sitio, porque yo lo tenía, diríamos que me sentía amenazada. Entonces me tuve que ver obligada y me llevaron obligada. Te llevaron obligada. Entonces llegas al... ¿Cómo recibes el tratamiento? Yo es lo que quiero saber. ¿No te queda más remedio? Yo supongo que primero la adaptación a ese nuevo tipo de vida, luego con la fama tan terrible, oye, que está con un psiquiatra y ese tipo de cosas, porque somos tan superficiales la sociedad que confundimos enfermedades mentales con locura, por simplificarlo todo, cuando realmente no es así, ¿verdad? ¿Cómo es tu integración a lo que es el tratamiento?
Pues yo afortunadamente desde el primer momento que me ponen el tratamiento se me terminan las alucinaciones y bueno, ahí empieza la fase de que tengo que hacerme al tratamiento. Una fase muy dura porque al principio me pusieron un medicamento que bueno, pues mi cuerpo reaccionó bastante mal, tenía que moverme constantemente, pues mi mente ya estaba en su sitio afortunadamente, pero tenía unos efectos secundarios bastante fuertes. Hasta que afortunadamente me trajeron a España y ya en España, aquí en el hospital, me cambiaron de medicación y lograron dar con una medicación que era más acorde a mí. Y ya los efectos tardaron bastante tiempo en desaparecer, esos efectos secundarios de la medicación, y bueno, al principio tienes dosis bastante altas, entonces te cuesta un poquito hacerte a ella bastante, se te va la cabeza, en cuanto que te mareas, tienes que moverte continuamente porque tienes acaticia, pero bueno, todo el tema de alucinaciones y demás se desaparecen. En mi caso fue así. Cuéntame, ¿cuál es la aceptación social del círculo? O sea, la gente que te rodea, supongo que habrás perdido amigos, supongo que, bueno, no todos lo acaban aceptando, digamos que se rechaza a las personas, en vez de ayudarlas, se las rechaza, es lo que más se tiende. Cuéntame, ¿cómo es eso? Pues en mi caso todo lo contrario, para nada. Bueno, vivieron muy de cerca mis amigos y mi familia, mi situación, sabían que algo me estaba pasando, porque las cosas que yo conté pues eran muy fuertes. Entonces ellos ya sabían que algo me estaba pasando, la que no lo sabía era yo, y la que no me di cuenta yo hasta que pasó el tiempo de ello, y me di cuenta que a partir de que me pusieron una medicación, pues terminaron de todas aquellas cosas, ¿no? Entonces todo encaja. Pues no, yo he tenido una aceptación perfecta, mi familia lo comprendió perfectamente, me ayudó muchísimo, mis amigos les pedí perdón porque claro, yo me distancié de ellos y me aislé en mí por miedos y demás, y lo han aceptado perfectamente, me han apoyado en todo momento. Yo en ese aspecto tengo muchísima suerte. De acuerdo, pásanos con Rocío cuando puedas. Sí. Rocío. ¿Rocío? Sí, aquí estoy. Qué experiencia, ¿no? Pues sí, es una experiencia terrible y a la vez, bueno, pues no infrecuente. Quiero decir, lo que está contando es algo que bueno, puede representar a la mayoría de pacientes que han pasado por un episodio psicótico. Claro, pero no todos terminan bien esta historia, como ha terminado María. Algunos es peor el desenlace. Efectivamente, quiere decir que no en todos los casos por la respuesta al tratamiento es buena o la recuperación es completa, pero es mejor de lo que en general la idea que tiene la gente de esquizofrenia, ¿no? Claro, es que enseguida, si te fijas en los medios, cuando alguien mata, siempre dicen que es un esquizofrénico. Sí, porque desafortunadamente, bueno, pues salen las noticias de los casos extremadamente raros y bueno, y hay poca información sobre lo que ha sucedido o acontecido alrededor de ese caso, ¿no? Realmente los estudios de investigación dicen lo contrario, dicen que los pacientes con esquizofrenia no son más violentos que la población general.
y bueno, pues quizás debiéramos también hablar de esto, ¿no? Sí, hablaremos. Sí. Vamos a empezar a puntualizar dos cosas. Por un lado tenemos esquizofrenia y por otro lado psicosis. Mi pregunta es, ¿puede llevar una esquizofrenia hacia la psicosis? Y ya sabemos un poco lo que es esquizofrenia, bueno, un poco por encima. Pero, ¿psicosis qué es? Pues la esquizofrenia estaría dentro de lo que llamamos trastornos psicóticos. Entonces, dentro de esos trastornos psicóticos, en los cuales hay, bueno, pues algunos de estos síntomas psicóticos de los que hemos hablado, pues estarían diferentes trastornos. La esquizofrenia, el trastorno esquizofreniforme si la duración en el tiempo es menor, un trastorno psicótico transitorio si la duración es menor de un mes, un trastorno esquizoafectivo si se unen trastornos, síntomas psicóticos con síntomas afectivos. Entonces, digamos que los trastornos psicóticos englobarían la esquizofrenia y otros muchos trastornos relacionados. Lo que pasa es que nos da más miedo oír psicosis que esquizofrenia, ¿no? Cuando digamos que está dentro de la misma familia, o sea, una psicosis es como una esquizofrenia al límite, ¿no? Bueno, no me da más miedo. No lo sé. Es que... Con mis pacientes utilizo más psicosis, yo creo que es algo más general, yo creo que da menos miedo, ¿no? que esquizofrenia, no lo sé. Bueno, pero la pregunta en principio que tengo aquí es, ¿quién puede desarrollar esquizofrenia y psicosis? Quizá debemos concienciarnos de que cualquiera podemos desarrollar una esquizofrenia, ¿no? Y que no es algo tan frecuente, que le pasa al 1% de la población, y que te puede pasar aunque no haya antecedentes familiares, y aunque nunca nadie haya tenido un problema psiquiátrico anteriormente. Lo interesante es que afecta nace por distinto, por así decirlo, en hombres o mujeres, es decir, por edades es franja distinta, tanto en el varón como en la hembra, porque la enfermedad digamos que es, bueno, pues se expresa de diferente forma en diferentes etapas, ¿no? Por ejemplo, la mujer lo supera antes que el hombre, lo lleva mucho mejor la enfermedad que el hombre, y yo no sé si el varón lo puede coger la enfermedad más tarde, más temprano. Eso nos lo vas a aclarar, ¿verdad? Pero bueno, quiero decir, en realidad los datos que nosotros tenemos no es que es mejor o mucho mejor en la mujer que en el hombre, sí se da más tarde, ¿no? Y eso es un factor habitualmente de buen pronóstico. La edad típica quizá en varones va pues entre los 15 y 25, y en mujeres pues sería un poco más tarde, entre los 20 y los 35, aunque no quiere decir que después de los 35 no veamos casos. Nosotros casi el 30% de los casos los vemos por encima de los 35 sí, pero años. Aquí lo que tengo entendido es que la mujer, digamos que recibe tratamiento y se cura primero y es más fácil de llevar que el hombre. Bueno, pues sí que puede haber un factor de buen pronóstico en el sexo femenino, bueno, que la evolución o la respuesta es mejor, pero y quizá esté relacionado con que la enfermedad aparece más tarde, ¿no? Posiblemente, pero no hay grandes diferencias. Muy bien, pues aquí despedimos el programa para los amigos de Cuarte en Onda, decirles a todos aquellos que nos escuchen a través de Jucal Radio y que también nos cojan por internet, pues que pueden continuar escuchando la parte que falta del programa. ¿De acuerdo?
Bueno, pues seguimos con Rocío Pérez Iglesias, psiquiatra del Hospital Nacional Marqués de Valdecilla de Santander. Rocío, ¿qué tal? Muy bien. Bien, volvemos a lo de antes, que hablamos hace unos segundos. Es decir, diferentes etapas entre el hombre y la mujer, ¿verdad? Y diferentes formas de respuesta al tratamiento. Bueno, yo no sería tan radical. No hay grandes diferencias, salvo que en la mujer aparece algo más tarde, ¿no? En la mujer aparece algo más tarde y parece ser que por encima de los 35 años prácticamente son casos aislados, ¿no? Bueno, nosotros vemos hasta los primeros episodios hasta los 60 años y bueno, el 30%, hasta el 30% lo vemos entre los 35 y los 60 años y no vemos grandes diferencias con gente más joven, ¿no? O sea que no son tan pocos, quizá la tercera parte de los casos aparece por encima de los 35. O sea, para ir aclarando este punto, en los hombres aparece en una edad más temprana, generalmente entre los 16 y 24 años, mientras que en la mujer generalmente se produce entre los 20 y 34 años, más o menos, aunque... Sí, quizá el pico, la incidencia se produce más. Y luego hay algunos casos, tanto en, supongo que nos referimos a la mujer, ¿no? Que pues, a la mujer o al hombre, esto sí que me queda una duda. A la mujer y al hombre. Y a los dos, vale. Entre los dos, pero bueno, aparecen en edades más tardías, tenemos más mujeres y en edades más jóvenes tenemos más hombres. Yo, una curiosidad que tengo, Rocío, en personas así un poco más mayores que cojan esta enfermedad, ¿se puede llegar a confundir con una enfermedad degenerativa del cerebro? ¿O senil? No, realmente no. Los cuadros de presentación típica con síntomas psicóticos se diferencian claramente pues de un deterioro cognitivo, de problemas de memoria, ¿no? Que es lo que suele aparecer en los cuadros de demencia. Claro, aquí hay otro apartado que es que realmente al 100% no sabemos exactamente las causas de la esquizofrenia, ¿verdad? Pues efectivamente, las causas de la esquizofrenia no se conoce un factor concreto que produzca la esquizofrenia, pero sí sabemos que bueno, hay unos factores que hacen a una persona ser más vulnerable, que serían factores genéticos, y hay unos factores que podríamos llamar desencadenantes, que pueden poner de manifiesto o acelerar el episodio psicótico, ¿no? Y entre estos factores podríamos hablar pues de situaciones de estrés, situaciones de consumo de tóxicos como el cannabis o la cocaína, que en personas bueno, que tienen ya una vulnerabilidad pues podría poner de manifiesto el episodio psicótico. ¿La esquizofrenia es heredable? La esquizofrenia en parte podríamos decir que es heredable, porque aquellas personas que tienen un familiar cercano tienen mayor probabilidad de desarrollar esquizofrenia, ¿no? Parece que lo que se ha observado es que el riesgo de sufrir esta enfermedad es más o menos proporcional a la cantidad de genes que uno comparte. Entonces, por ejemplo, aquellos gemelos monocigóticos que comparten el 100% de los genes... Espera, Rocío, me estás diciendo que sí, va en los genes la enfermedad. O sea que ya está prescrito que una persona va a sufrir esa enfermedad porque está en sus genes. Sin duda no está prescrito, pero sí la hace susceptible o vulnerable de padecer esa enfermedad. Luego depende de la vida que lleve. Si está más estresada, más tranquila, ¿no? Bueno, depende de factores que hoy en día no conocemos del todo. Quiero decir, podrían estar desde el momento embrionario, se especula al menos, con infecciones, con situaciones traumáticas en la infancia, con inmigración, con estrés, como te digo, una serie de factores ambientales que interaccionarían con los factores genéticos, y eso pondría de manifiesto la enfermedad. Es decir, mi predisposición a adaptarme al medio en el que vivo. Bueno... un poco complejo, ¿no? Bueno, podría decirse así, pero sin duda
desconocemos exactamente, ¿no? Sabemos, incluso hoy en día pues también se está investigando mucho qué genes, ¿no?, son los responsables de esa vulnerabilidad o de ese riesgo añadido. Entonces se han identificado, bueno, pues unos cuantos genes, pero que nos explicarían simplemente un porcentaje pequeño del riesgo. Entonces hoy en día se sigue investigando en esta línea, así como en aquellos factores ambientales conocidos o bueno, que intentamos averiguar que pueden estar interaccionando y dando lugar a la enfermedad. Claro, aquí nos, bueno, comentábamos que una persona que tiene padre o madre enfermo tiene aproximadamente una probabilidad del 10%. Y yo, una cosa que sí me llama la atención es la gente con la que convivimos, que nos encontramos en la calle, pueden estar durante toda su vida en una primera fase de esquizofrenia y no saberlo, y vivir con ello. Eso no sería del todo así. Sí, probablemente que en esta fase que hemos hablado de fase prodrómica puede prolongarse más o menos en el tiempo y puede efectivamente ir de días a años, pero no es algo que uno lleve toda su vida y que nunca bueno, pues se llega a diagnosticar o se llega a tratar, ¿no? Normalmente sí que si no es el paciente y no se da cuenta suele ser algún familiar o quien al final, bueno, pues llegan a consultar cuando la situación bueno, es de difícil manejo, ¿no?, en el medio en el que vive. Rocío, ¿hay diferentes tipos de esquizofrenia? Clásicamente sí que nosotros hablamos de diferentes tipos de esquizofrenia según los síntomas. Entonces así pues hablamos de esquizofrenia paranoide, catatónica, hebefrénica, pero hoy en día quizá tiene más interés resaltar esquizofrenia con predominio de síntomas positivos o con predominio de síntomas negativos. ¿Por qué? Pues porque hemos visto que esto parece que influye en la respuesta al tratamiento y en el pronóstico, ¿no? Entonces tiene más interés terapéutico para nosotros esta distinción. ¿Has pensado alguna vez que muchos de esos genios de la pintura podían ser esquizofrénicos? Pues sí, sin duda, quiero decir que algunos de ellos que, bueno, pues son bien conocidos, han tenido, ¿no?, esquizofrenia y bueno, pues se habla de esta relación entre psicosis o esquizofrenia y genialidad artística, ¿no? Sí, pero no te puedo dar no, es datos. Es un dato por encima, igual que recuerdas, bueno, tú también habrás visto la película de Psicosis, el comportamiento de Norman Bates con respecto a su madre. ¿Eso es así, como lo describe la película? ¿Tanta obsesión? No, en general, bueno, pues casi nunca es como se describe en las películas, ¿no? Hoy hemos tenido la oportunidad de ver una experiencia real y bueno, pues se parece. ¿Nos puedes contar así por encima algo, lo que puedas, Rocío, de esa experiencia real, lo que puedas? No, me refería a la experiencia de María o bueno. quiero decir que bueno, que eso es la vida real. Pero así, tu caso más complejo que hayas tenido con una persona anónima. Pues no sabría decirte, para mí quiero decir que todos los casos o cada paciente es como único, ¿no? Y hay, bueno, pues experiencias extraordinarias que se producen en días, gente que incluso me dice, bueno, pues que se ha sentido al menos inicialmente como el protagonista de una película, siendo el centro del mundo, y que a veces, bueno, cuando le quitamos los síntomas, efectivamente puede seguir con la vida normal, pero bueno, pues algún paciente me comentaba que hasta echaba de menos, ¿no?, esas experiencias extraordinarias. No creo que llegue hasta la depresión, el dejar de sentir estos síntomas. No, en absoluto. Aunque la depresión no es infrecuente después de que se pasan los síntomas psicóticos. No es infrecuente, no porque desaparezcan, sino, bueno, pues por también el adaptarse, ¿no?, a una situación nueva, a las experiencias traumáticas que uno ha pasado, al tratamiento.
Ujú. Antes definíamos las 3 fases de la esquizofrenia. Yo ahora te voy a preguntar por sería más el tratamiento en cada una de esas fases. ¿Qué nos puedes indicar de forma resumida cómo afrontar? Porque claro, no es lo mismo una esquizofrenia en fase 1 que en fase 3. Bueno, de cara al tratamiento, lo principal es tratarlo lo antes posible. Ujú. En esta fase 1 prodrómica, pues, bueno, hay una discusión sobre hasta qué punto es ético o no tratar síntomas que quizá nunca vayan a llegar a ser psicóticos o esa persona nunca va a llegar a desarrollar la enfermedad. Lo que está claro que en la fase aguda sí es preciso el tratamiento para bueno, pues cortar esos síntomas lo antes posible y que el paciente recupere otra vez la normalidad lo antes posible. En la fase ya de recuperación, pues el paciente ya no tiene síntomas y lo que tratamos es la prevención de que haya recaídas. Entonces la recomendación habitual es de un tratamiento mínimo de 3 años, lo que no quiere decir que cuando finaliza este periodo ya no hay más riesgo de que vuelva a suceder. Quiere decir, sí que hay un riesgo alto de que pueda haber otro episodio y bueno, la decisión de suspender o no el tratamiento pues tratamos de tomarla conjuntamente pues con el paciente, la familia y bueno, pues el equipo, ¿no? que lleva al paciente. Aquí hablamos de los factores que nos pueden hacer pensar en una buena evolución, como es presentar un inicio tardío, tener una buena adaptación social y laboral antes del inicio de la enfermedad, presentación aguda de los síntomas coincidiendo con los factores vitales estresantes. Es decir, aquí sí que ayudaría más a identificarlo, ¿verdad? Con el estrés. Bueno, estos son una serie de factores que podríamos llamar de buen pronóstico en el sentido de que la gente que presenta estas características parece que su evolución en general es mejor y la respuesta al tratamiento es mejor, ¿no? Yo creo, Rocío, que lo fundamental también es mantener un ritmo de vida con una estabilidad de horarios, porque no hay que dejarse llevar por la rutina, hay que imponerse, ¿no? Hay que decir, esto es hora de comer, esto es hora de dormir, no puedo estar con el ordenador hasta las 5 de la mañana, no puedo llevar una vida que parece que me despego de la responsabilidad del resto de la sociedad, sino que hay que seguir ese ritmo de la sociedad, ¿no? Bueno, efectivamente, lo que intentamos es que el paciente cuanto antes haga vida normal, y vida normal pues en cuanto a horarios, en cuanto a vida social, actividad bueno, laboral o entonces durante el periodo prodrómico y durante la fase aguda el paciente a veces pierde este ritmo pues de horarios, pierde, bueno, pues a veces no pueden dormir, comen peor. Lo cual agudiza la recaída. A veces este descontrol de horarios es un síntoma de la enfermedad, entonces intentamos tratar los síntomas y cuando los síntomas desaparecen, bueno, pues el paciente otra vez se reincorpora a la actividad normal, ¿no? Claro, pero no llevar una disciplina te puede volver a caer otra vez en la enfermedad, por lo menos en las primeras fases, ¿no? Efectivamente tratamos de que, bueno, sobre todo al inicio, pues haya una normalización de horarios de sueño, de horarios bueno, pues de todo tipo, pero sí que pasa de esta fase, bueno, pues intentamos que hagan vida lo más normal posible y si es gente joven, pues y salen los amigos, bueno, pues es normal los fines de semana que salgan, o que una persona si está trabajando pues tenga un horario de 8 o 10 horas y que como en todos los trabajos hay estrés y no se puede evitar, ¿no? Salvo en la fase aguda, sí que después de que un paciente se ha recuperado intentamos que haga vida normal. Te hago esta pregunta y después me pasas con María, ¿vale? Dime cuáles son los mayores avances en los últimos años en cuanto al tratamiento. Pues quizá en cuanto al tratamiento, el principal avance son lo que llamamos los antipsicóticos de segunda generación. En los años 50 empezaron los tratamientos antipsicóticos, que son, bueno, pues el principal tratamiento de la esquizofrenia, y aquellos tratamientos que se han utilizado durante muchos años se utilizaban a dosis altas y tenían efectos secundarios pues importantes, ¿no? A veces lo que los pacientes toleraban mal. Y esos efectos secundarios eran pues sobre todo a nivel muscular, de rigidez, de lentecimiento, de inquietud, a veces movimientos involuntarios.
que a su vez estigmatizaban, ¿no?, al paciente. Entonces, quizá el gran avance de las 2 últimas décadas han sido estos nuevos tratamientos que no producen estos efectos secundarios con tanta probabilidad. Aunque sí que, bueno, pues parece que producen otros efectos secundarios como la ganancia de peso o a veces alteraciones metabólicas como el aumento del colesterol, que intentamos también, bueno, pues monitorizar y contrarrestar, ¿no? Y también utilizamos las dosis más bajas posibles para que no produzca efectos secundarios y que la persona continúe con su actividad normal. Aquí dice que además los antipsicóticos reducen de forma importante las posibilidades de que exista una recaída, pero esto es fundamental, seguir tomando la medicación incluso después de que los síntomas hayan desaparecido. Si esto es así, a veces los síntomas desaparecen en días o semanas y el cuadro psicótico agudo, bueno, pues se ha solucionado. Pero si retiramos la medicación demasiado pronto, el riesgo de recaída es muy, muy alto. Por eso las recomendaciones de las guías clínicas es que al menos pues un mínimo de 2-3 años se tome la medicación a una dosis mínima, bueno, con carácter preventivo, ¿no?, para prevenir la recaída. También nos comenta aquí que, bueno, pues que se pensaba que los medicamentos antipsicóticos son una manera de controlar la mente, aunque eso es erróneo, ¿no? Sí, hay muchas creencias erróneas acerca de la enfermedad y acerca también del tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces al principio los pacientes o las familias tienen miedo al tratamiento, si les va a sedar mucho, si efectivamente pues el tratamiento les va a crear adicción, el tratamiento controla la mente. Entonces, todas estas cosas, bueno, pues sí que efectivamente inicialmente con dosis altas, sí, el paciente se puede sentir somnoliento, dormir más horas de lo normal, pero progresivamente pues vamos bajando las dosis y esto llega a desaparecer, ¿no? Estos medicamentos no crean adicción, no son como las benzodiazepinas o tranquilizantes que crean adicción, y los antipsicóticos no crean adicción ni controlan la mente tampoco, simplemente quitan los síntomas y bueno, pues dejan al paciente volver a ser él y volver a hacer vida normal. Dice que los efectos secundarios es sentir lentitud psicomotriz, movimientos involuntarios anormales, por ejemplo, como me has comentado, el tiempo de sedación excesiva, ¿no? Sí, esto principalmente, bueno, sucedía más con los de primera generación. Hoy en día, pues se ha extendido el uso de los de segunda generación, que no dan estos problemas extrapiramidales con tanta frecuencia. Muy bien, pásame con María. Bueno, María, ¿qué piensas ahora que eres consciente de lo que... ¿Te acuerdas de lo que veías antes, de esas visiones? Sí, perfectamente. Perfectamente. Sí. Yo estoy consciente totalmente en todo momento de todo. O sea, ¿eres consciente de que lo que estabas viendo no era normal y te acuerdas igual? Sí. ¿Con lo mismo que sentías? ¿No has vuelto a sentir miedo ni recaída? Para nada, no, recaída yo me recuperé desde que me medicaron y bueno, siempre tienes tus miedos de cuando una persona te mira raro por la calle, decir, uy, ¿habré recaído? Pero afortunadamente no es así. Con el tiempo vas ganando confianza porque al principio estás muy inseguro y demás, ¿verdad? Pero con todo el tiempo es un proceso bastante lento, pero gracias a la medicación y demás, pues vas recuperándote. Y a día de hoy tu vida es normal, ¿no? Totalmente normal, desde hace tiempo además, sí. Llevas un diario de vida normal, es decir, no te dejas llevar por los horarios. Intento llevar una vida bastante ordenada, porque no por nada, sino porque bueno, es lo que me apetece
y intento dormir las horas más que suficientes, comer bien, tener una vida ordenada. Salgo también con mis amigos, hago una vida social plena y normal, salgo los sábados por la noche, vamos, una vida normal. Con esto nos quieres decir que la esquizofrenia tiene cura, ¿verdad? Totalmente, sí, sí. Gracias a la medicación, claro, siempre hay que tener muy en cuenta que hay que tener, hacer caso de las recomendaciones médicas y seguir a rajatabla pues la medicación. Ya pásame con Rocío, que vamos a ir terminando ya con las últimas preguntas, ¿eh? Sí, muy bien. Gracias. Rocío. Sí. Yo te iba, bueno, la duración del tratamiento más o menos dijiste que era unos 3 años, ¿no? Podríamos decir que eso es lo mínimo recomendado. Dependiendo un poco de la fase en la que haya sido detectada esa enfermedad. Es lo mínimo recomendado en aquellas personas en las que han respondido bien, ¿no? Quiere decir que hay un porcentaje también de personas que, bueno, pues que la respuesta no es completa y que es aconsejable mantener el tratamiento, pues a veces largos periodos de tiempo, toda la vida. Dime, ¿se conocen los mecanismos cerebrales que se alteran cuando un sujeto sufre un episodio psicótico? Pues hoy en día esto no es bien conocido, pero sí que se está investigando cada vez más y sobre el funcionamiento cerebral, ¿no? Entonces, bueno, desde hace tiempo se cree que los neurotransmisores, que son unas sustancias químicas que permiten la comunicación entre las células nerviosas, están implicados en la esquizofrenia. Entonces, la dopamina ha sido a lo largo de los últimos años el principal neurotransmisor implicado, ¿no? Pero no podemos descartar que otros, pues el glutamato, la serotonina, no juegan un papel también en esta enfermedad. Entonces, lo que hace la medicación sería bloquear los receptores a los que se unen algunos de estos neurotransmisores o moléculas químicas cerebrales, devolvería el equilibrio y haría desaparecer los síntomas psicóticos. Yo entendía, Rocío, que era entre una mala comunicación entre, puede ser los, perdóname si me equivoco, entre los axomas de uno con otro. Exactamente no se conoce, pero parece que, bueno, pues se ha visto que la dopamina, que es un neurotransmisor que bueno, permitiría la transmisión de comunicación entre diferentes partes cerebrales, estaría elevado en unas determinadas áreas y estarían sus niveles más bajos de lo normal en otras determinadas áreas, ¿no? De hecho, físicamente en cerebros se ha visto una cierta deformidad. Bueno, se ha visto efectivamente que puede haber alguna diferencia. Eso es, diferencia, no deformidad Eso inmensa. es, No, una hablamos diferencia diferencia como por mínima. ejemplo, bueno, por lo que llamamos un área, los ventrículos cerebrales más grandes, pero son, bueno, son alteraciones que no son específicas, que si hacemos una resonancia a un paciente con esquizofrenia no vamos a ver nada característico, no vamos a poder identificar la enfermedad por esa prueba. Bueno, vamos ya al entorno médico, ya lo último. El nivel de respuesta del sistema sanitario español ante este problema de salud mental, cuéntame. Bueno, pues el no es homogéneo, como puedes imaginar. Entonces, lo ideal sería, bueno, tratar a la gente que tiene por primera vez un episodio psicótico en programas especializados, ¿no? En programas especializados en primeros episodios. Estos programas están asistenciales, están pues muy difundidos en Inglaterra, en otros países europeos. Y bueno, pues en España lo hay en algunos sitios y en otros no, ¿no? Que lo que se trata es tratar la enfermedad cuanto antes y sobre todo, bueno, pues dar una atención especializada durante los 3 primeros años. Es decir, hay que dedicar mayores recursos y mayor atención a las personas que sufren esta enfermedad, porque cualquiera, ¿verdad?, puede ser elegido, ¿no? Efectivamente, yo creo que sería lo ideal dedicar más recursos
y además, bueno, pues se ha visto que esto es efectivo a la hora de obtener una mejor respuesta, de que haya menos recaídas. Incluso, bueno, pues es económicamente rentable porque los gastos de recaídas, de hospitalización son menos, ¿no? Pues muchas gracias, Rocío, muchas gracias, María. Ha sido una experiencia, voy a decir, inolvidable contar con vosotras dos. Sé, Rocío, que has trabajado mucho, has tenido mucha paciencia conmigo desde hace ya un mes y pico que te lo estaba pidiendo, ¿verdad? Y nada, que cuando queráis contarnos más cosas, que sepáis que en Primera Clase, bueno, pues está ahí para algo, ¿no? ¿Eh? Muy bien, muchas gracias. Así gracias a vosotras. Gracias, María. Gracias, Rocío. Nada. Adiós.